¿Qué tal amigos y bienvenidos una vez más a El Faro de Occidente? Hoy les traemos un nuevo informe especial que, les aseguro, cambiará su perspectiva sobre los conflictos modernos. Así que, antes de empezar, les pedimos que nos apoyen con un me gusta, que se suscriban al canal y que compartan este contenido. Lo que vamos a desentrañar es la historia no contada detrás de una operación militar clave, una que se vendió al mundo como una intervención por petróleo, pero que en realidad esconde una razón mucho más estratégica. A ver, anoten esta fecha, 3 de enero de 2026. Ese día, Estados Unidos lanzó su mayor operación militar en América Latina desde la invasión a Panamá en 1989. Y la narrativa que se le dio al mundo, fue simple, muy familiar y sobre todo muy conveniente. Todo se trataba del petróleo. Pero como vamos a demostrar en este análisis, esa explicación sencillamente no se sostiene. Y aquí es donde empezamos a profundizar. La analista Carolina Restrepo Cañavera lo dice de una forma que no deja lugar a dudas. Y esta es la idea central que vamos a explorar. La verdadera razón de esta intervención es mucho más incómoda, más compleja y, créanme, bastante más peligrosa de lo que jamás nos contaron. Para desentrañar esta verdad, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, vamos a cuestionar la versión oficial. Segundo, veremos quién toma realmente estas decisiones. Tercero, identificaremos la amenaza coordinada que lo cambió todo. Cuarto, analizaremos el punto de inflexión. Y por último, revelaremos la verdadera guerra geoestratégica que se juega de fondo. Muy bien, empecemos por el principio. Vamos a desmontar ese gran argumento que se le vendió al público. La pregunta es simple. ¿De verdad todo esto fue por el petróleo de Venezuela? Fíjense bien en este contraste, porque es clave. Por un lado tenemos la narrativa pública, el petróleo. Claro, es una historia fácil de vender, justifica casi cualquier cosa. Pero la realidad en 2026 era totalmente distinta. La producción petrolera de Venezuela estaba por los suelos, su infraestructura hecha a pedazos. Piénsenlo, si de verdad el objetivo hubiera sido el petróleo, el momento ideal para intervenir habría sido 2019, cuando todavía había apoyo internacional para un cambio, y PDVSA aún tenía pulso. Esperar hasta 2026 desde un punto de vista petrolero simplemente no tenía ningún sentido. Entonces, si ya descartamos el petróleo, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Quién tomó la decisión y por qué? Y esto nos lleva a un punto fundamental sobre cómo funciona de verdad el poder en Washington. Y aquí, amigos, está la clave de todo. Una decisión de esta magnitud no la toma la Casa Blanca por un capricho político. No, la decide el Pentágono, y lo hacen basados en un concepto que llaman el umbral de riesgo tolerable. ¿Qué significa esto? Es el punto en el que el aparato militar concluye que una amenaza ya no es aceptable y que se requiere acción. En ese momento, la decisión de intervenir se vuelve inevitable. El presidente en realidad no diseña la estrategia, simplemente da luz verde a lo que los militares ya han determinado que es absolutamente necesario para la seguridad nacional. Perfecto. Entonces, ¿cuál fue esa amenaza que finalmente cruzó todas las líneas rojas para el Pentágono? Pues no fue una sola cosa. Fue la convergencia, la unión de 3 amenazas distintas en un solo lugar. Primero, hablemos de China. Y ojo, su presencia en Venezuela ya no era simplemente comercial, para nada. Pekín había tomado el control operativo directo de la extracción de minerales estratégicos en el arco minero del Orinoco. Estamos hablando de tantalio, cobalto, tierras raras, elementos vitales que irónicamente son necesarios para fabricar las armas del propio Pentágono. Era una dependencia estratégica que se volvió sencillamente inaceptable. En segundo lugar, Irán. Y aquí la cosa se pone mucho más seria. Teherán no solo estaba vendiendo armas, fue mucho más allá. Instaló fábricas de drones militares en pleno territorio venezolano, drones con un alcance de más de 1.200 millas, o sea, capaces de llegar hasta Florida. Ya no hablábamos de una venta de armas, sino de una industria de guerra permanente, una base de ataque a las puertas de Estados Unidos. Y como si fuera poco, en tercer lugar aparece Rusia. Moscú puso el escudo militar y de inteligencia que protegía y en esencia hacía posible todo lo anterior. Desplegaron asesores militares, instalaron sistemas antiaéreos y radares de última generación y entrenaron a las fuerzas locales en guerra electrónica. Básicamente crearon un paraguas de defensa que blindaba toda esta operación hostil. Claro, esto nos lleva a la pregunta lógica. Si estos 3 actores ya estaban operando allí, ¿por qué esperar? ¿Qué fue exactamente lo que pasó para que la amenaza se volviera intolerable justo en ese momento y no antes? El factor tiempo aquí es fundamental. Entendamos que no fue una decisión tomada a la ligera. El Pentágono estuvo observando, analizando y esperando pacientemente, hasta que la naturaleza de la amenaza cambió de una forma que ya no podían ignorar. Y aquí está la respuesta.
el punto de quiebre. El problema ya no eran tres amenazas operando por separado. El punto de inflexión fue la integración de todas ellas. El control de minerales de China, la producción de armas de Irán y el escudo militar de Rusia dejaron de ser piezas sueltas y se convirtieron en una sola cosa, una plataforma hostil integrada, coordinada y peligrosamente funcional. Y para que entendamos la dimensión del riesgo, esta plataforma hostil integrada estaba a menos de 2.000 kilómetros del Comando Sur de Estados Unidos, en Florida. Imaginen la escena desde el Pentágono. Los misiles que podían amenazar su territorio se estaban fabricando con minerales controlados por China, en fábricas puestas por Irán y bajo la protección de Rusia. Eso ya no era un problema lejano, era una base de operaciones enemiga en su propio hemisferio. Por último, para comprender la decisión en su totalidad, tenemos que abrir el plano y ver el contexto global, porque la verdadera guerra, amigos, ya no es por el combustible que movió al siglo XX. Miren lo que pasó unos meses antes. En abril de 2025, hubo una señal de alarma clarísima para Washington. China restringió sus exportaciones de tierras raras como un movimiento en su guerra comercial. Con esa jugada, Pekín le demostró al mundo que no dudaría en usar su control de los minerales como un arma geopolítica. Y de repente, Venezuela, con sus enormes reservas de esos mismos minerales bajo control chino, pasó de ser un problema a ser una pieza absolutamente crítica e inaceptable en este nuevo ajedrez mundial. Así que, en resumen, el punto crucial es este. La intervención nunca tuvo como objetivo controlar pozos de petróleo. De hecho, los ataques se concentraron en bases militares, centros de inteligencia, sistemas de radares, en el corazón de la amenaza. El objetivo no era adueñarse de recursos, sino desmantelar una capacidad hostil. El petróleo fue la excusa. La geoestrategia, ese fue el verdadero guión. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si el petróleo definió los conflictos del siglo XX, este caso de Venezuela nos obliga a pensar cuáles son las verdaderas guerras que se están librando y que se librarán en el siglo XXI. ¿La batalla será por los minerales estratégicos, por el control de la tecnología de punta o por el dominio de las cadenas de suministro globales? Agradecemos enormemente su atención en este informe especial del Faro de Occidente. Si este análisis les ha parecido valioso, por favor no olviden darle a me gusta, suscribirse y compartirlo con sus familiares y amigos. Hasta el próximo informe.